¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio aquí en Respuestas. El día de hoy vamos a hablar en abogadosenred.com.mx de algo que a todos nos preocupa, pero que también nos debe de ocupar, y me refiero al tema de la psicología. Hoy México se está enfrentando, al menos en este 2009, a un año en el que las noticias, por hablar de los medios de comunicación, han expresado temas involucrados con el comportamiento de la gente y temas que pues comienzan incluso a dar cuenta de equilibrios o desequilibrios o comparaciones con lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y aquí, en este programa, tengo el gusto de pues acompañar y de entrevistar a un grande de la psicología aquí en el estado de Jalisco y a nivel nacional. Me refiero a Blas Jasso Hinojosa. Blas, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Nomás ahí si nos acomodamos el micrófono para que todos nos escuchemos, ¿no? Blas, una de las preguntas que tengo es, ¿México está realmente enfermo o México realmente requiere del apoyo de psicólogos? Bueno, dentro de la perspectiva de la psicología, hacer generalizaciones siempre es algo muy delicado. Yo creo que hay muchos sectores en la población donde efectivamente es requerible un psicólogo. Afortunadamente la psicología se ha venido expandiendo, se ha venido abriendo las puertas, se ha venido desmitificando en cuanto a que anteriormente se relacionaba el psicólogo con un psiquiatra. Pensar ahora ir al psicólogo es ya hasta moda, es como algo normal, hasta en bromas, en el argot popular de los amigos decimos, pues ya ve con un psicólogo. Efectivamente, desafortunadamente estamos en una sociedad en los que muchos sectores se están neurotizando muchísimo la población por el esquema educativo y el esquema cultural y económico por el que cruzamos. Es decir, desde el sistema educativo, desafortunadamente, cada vez hay más violencia intrafamiliar, cada vez más hay intentos de suicidio, cada vez hay más personas que viven con una insatisfacción personal. Desde el área laboral, pues efectivamente esto va muy ligado con lo emocional en el sentido de que los bajos sueldos, las bajas prestaciones económicas, las bajas condiciones laborales, pues todo esto va conjugando el hecho de hacer personas que tengan características neuróticas más evidentes para los demás. Desde la perspectiva de Freud, bueno, todos somos todos somos neuróticos, pero el asunto no es la neurosis como tal, sino en la magnitud que se presenta, en la frecuencia o en la recurrencia que ésta se da cuando estamos en un estado como el de que le llamamos la neurosis. Comentaba yo, por ejemplo, en México estamos en un estado en donde desafortunadamente los aspectos económicos y culturales, bueno, reitero, están pegando fuertemente a la población y estamos viendo que ya tenemos los primeros lugares en niños que se suicidan en México, a diferencia, por ejemplo, en Japón, que es muy alto el índice de suicidio, ya lo vemos aquí en México, ya vemos niños que se suicidan, ya vemos que es más recurrente, ya vemos que la población de suicidios va bajando más ya en promedio de edad. ¿Qué pasa con los amigos que de repente nos convertimos muchas veces en psicólogos? ¿Cuál es el riesgo de una persona que pide y la responsabilidad de alguien que da un consejo en materia de un problema que tiene que ver con la neurosis, con el tema del noviazgo, con el tema del matrimonio, experiencias que a veces dicen, a mí me pasó y esto si lo haces te puede servir? ¿Qué conlleva este peligro? El peligro de dar consejos es que hay que tener muy claro que un consejo siempre, atrás de un consejo siempre hay una pequeña manipulación. La persona que da un consejo es una persona que está queriéndote llevar a un punto en el que tú estás y que permite ese punto que te sientas mejor. Soy más claro. Es decir, como si yo me casé el día de ayer, pues yo a todo el mundo le voy a decir que se case, porque eso me funciona a mí. Y entonces al decirle cásate es un consejo. Pero lo grave sería que si yo me divorcié ayer, pues a todo el mundo le van diciendo divórciate. Yo creo que el papel del terapeuta es insustituible. Los consejos los dan los amigos. Un terapeuta jamás debe dar un consejo, porque un consejo está cargado de la experiencia personal del que lo da, y esto puede ser muy riesgoso, porque no estoy seguro que la persona que le dé el consejo, realmente esa persona lo necesite o lo pueda comprender o le pueda dar seguimiento. El papel del psicoterapeuta es insustituible. Es una persona que facilita la toma de conciencia de la persona, abre nuevas vías de conocimiento de conciencia a nivel interno y a nivel externo, y esto no lo puede hacer un amigo, definitivamente. En el caso de cómo detectar a un buen psicólogo, ¿cómo podemos hacer?
para entender cómo funciona un psicólogo, un terapeuta que requerimos para una necesidad específica? Bueno, aquí lo grave del asunto, como comentábamos hace un momento fuera del aire, era que se ha dado tanto la charlatanería en la psicología que ya cualquier persona que estudia un curso o que estudia 2 o 3 adiestramientos en psicología se pone a dar terapia. Esto es muy riesgoso. ¿Cómo saber que una persona es un buen psicoterapeuta? Sencillamente con los papeles y con los grados de estudio que tiene. Es decir, que sean instituciones que tengan reconocimiento de tipo oficial, que tengan reconocimiento de tipo y validez ante la Secretaría de Educación Pública. ¿A qué estamos hablando? Pues a un título de licenciado en psicología y una especialidad en psicoterapia tal vez. Es decir, también hay que ver que un psicólogo automáticamente no es un psicoterapeuta. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque un psicoterapeuta es una persona que tiene una especialidad en la formación de ciertas habilidades que no las tiene muchas veces el psicólogo. Entonces, el psicólogo se convierte muchas veces en un investigador de la conducta, tiene herramientas cognitivas, pero el proceso terapéutico es insustituible muchas veces para el mismo psicoterapeuta. Hay psicólogos que incluso se meten directo a hacer psicoterapia y el riesgo de esto es lo que nosotros llamamos el enganche neurótico. Si la persona, el psicólogo, no tiene una formación en el proceso de una terapia, de una psicoterapia, se puede transferir. ¿Qué es una transferencia? Pues al rato se puede enamorar de su paciente, puede querer tener relaciones sexuales con él, no puede tener aspectos de ética y margen de manejo de control de impulsos. Hay muchos riesgos. Entonces, un psicoterapeuta es una persona especializada. ¿Cómo saberlo? Pues sencillamente con los estudios. Es muy importante ir con un psicoterapeuta y decirle, ¿dónde estudiaste? Y también, como han proliferado charlatanes en la psicología, desafortunadamente también han proliferado instituciones pues que dan cursos de 2 o 3 meses y que ya los forman como terapeutas. No, es preguntarle a la institución qué estudios de certificación tienes y meterte a la página de internet de la Secretaría de Educación Pública y ver que tengan ahí el famoso REBOE, es decir, que tengan un registro ante la Secretaría de Educación Pública. Cualquier institución que tenga registro ante la Secretaría de Educación es una institución que tiene criterios de normatividad académica que son insustituibles para otro tipo de instituciones que pues surgen de la nada, ¿no? Las terapias. Muchos que seguramente están viendo el programa, de repente dicen, es que yo ya fui con el psicólogo, pero las terapias son muy fuertes. ¿Hasta dónde ustedes como profesionales de la psicología trabajan con el famoso y bien llamado área de confort del ser humano? Porque a veces no nos gusta que nos digan, o nosotros no nos gusta sentirnos en torno a una realidad. ¿Que la realidad de verdad es muy dura? Pues la realidad cada quien tiene la percepción que quiere tener, ¿no? Es decir, más bien lo que pone en evidente el psicoterapeuta son aquellos puntos ciegos que la persona que está en un estado de neurosis no ve. Nosotros partimos del principio de que el neurótico nunca ve lo obvio, pese a que tenga enfrente los libros, la información y sepa lo que pueda llegar a suceder, aunque lo tenga enfrente de él, no lo ve, pero no lo ve por una realidad que nosotros llamamos inconsciente. Los seres humanos tenemos 2 perspectivas de vida, digo 2 mundos, por así decirlo, para ser muy claro y no muy técnico. Los seres humanos vivimos en 2 realidades, una realidad consciente y una realidad inconsciente. La realidad consciente es que en este momento te estoy viendo y que me están viendo, y que si yo toco mi rodilla, aquí está la rodilla, pero mi realidad inconsciente no la detecto, más sin embargo está presente aquí. ¿Cuál es mi realidad inconsciente? Pues mis pensamientos, mis emociones, etcétera. Eso no lo veo, pero lo curioso es que esa realidad inconsciente determina en muchos momentos mi realidad consciente. Es decir, los pensamientos y las emociones que yo traiga son las que mueven a mi conciencia. Y no al revés, mi conciencia mueve a mi inconsciente, porque la conciencia la puedo manipular, pero el inconsciente tendría yo que aprender a dominarlo siempre y cuando esté consciente de esas emociones internas que hay. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo, si no tengo una conciencia a nivel inconsciente, valga la paradoja o valga la cacofonía, si yo no tengo si lo consciente no lo llevo a un terreno de la conciencia, pues voy a estar cometiendo siempre los mismos errores. Y cuando yo me percato de ese inconsciente que mi consciente no detecta, esa realidad puede ser muy fuerte, muy dura, y solamente alguien que tenga mucha voluntad de salir adelante en la vida la enfrenta y la minora.
Es decir, la realidad inconsciente ahí está presente, aunque no querramos. Y hay un problema, la realidad inconsciente es atemporal. Hay pacientes que llegan y me dicen, oye Blas, ¿cómo es posible que yo quiera matar a mi esposo porque se orina en la taza del baño? Y realmente no es no es porque se orina en la taza del baño, es porque esta persona probablemente, por ejemplo en el caso de esta situación de la que hablo, su papá la violó cuando ella tenía 6 años. Y entonces me dice la paciente, ¿cómo es posible que hace 30 años me pasó eso y sigo viviéndolo con la misma intensidad? Lo que pasa es que la realidad inconsciente no entiende la temporalidad. Y cuando tú eso inconsciente lo traes al presente, y lo traes al presente como una realidad tangible, que te genera conflictos sociales, personales y emocionales, eso es muy duro. Y no cualquiera se atreve a seguir después de esto, de que te das cuenta de esos aspectos internos, muy poca gente se atreve a seguir adelante. ¿Pero eso es porque no somos valientes o porque no creemos en la psicología? Yo más bien creo que esto tiene que ver con aspectos neurológicos y psicológicos. Cuando escuchamos la palabra crisis, cuando escuchamos la palabra entrar a un cambio, algunos autores dicen que lo conectamos directamente con aspectos emocionales de nuestra infancia. El primer evento traumático que tuvimos en nuestra vida fue el nacimiento. Y fue un evento sumamente traumático. Yo digo que de repente estamos en el jacuzzi amniótico, tranquilos, sin ningún problema, y es traumático que en cuestión de segundos tengas que respirar por ti mismo, tengas que sentir el aire, una persona que ni conoces te da una nalgada, te pega, otra que no conoces te mete un aparato para sacarte las flemas, te limpian, te cortan, te desprenden. Es traumático el evento del nacimiento. ¿Pero se registra? Y entonces hay algo que se llama memoria celular. Yeah. Todos nuestros eventos de la historia están alojados en cada uno de nuestros poros de la piel. Y esto tiene que ver con la neurología. Entonces cuando nosotros, si yo agarro el micrófono, yo sé que este micrófono es para hablar, no me lo como. Porque en el momento que yo toco este micrófono se conectan todas las células del recuerdo que tienen que ver la función de este micrófono. Entonces lo mismo pasa con las emociones. Cuando yo estoy frente a un cambio, cuando estoy frente a un crecimiento, inmediatamente, dicen los autores, lo conecto con el parto. Es decir, que voy a tener, va a ser traumático, va a ser muy doloroso el cambio y el crecimiento. Y entonces lo conecto por vía de recuerdo celular o memoria celular, lo conecto cuando nací. Y entonces digo, todo cambio es doloroso. Por esto es más bien el recuerdo inconsciente y a nivel de células que tenemos del nacimiento. Entonces por eso puede ser muy doloroso cuando vemos que tenemos que empezar a tener crisis, a tener que tener cambios, a tener que tener aprendizajes y crecimientos nuevos. Thomas Kuhn, en un libro que explica de los paradigmas, dice que otra de las cosas es que cuando nosotros aprendemos algo, todo nuestro conocimiento vuelve a cero. Ya. Entonces ahí es en donde es la mayor crisis. El otro día yo llego con mis alumnos y yo con mis estudios y siendo el maestro, veo que estaban ingresando a una página en donde por vía satélite seguían a una maestra en el estacionamiento y cuando yo llego y veo eso, ¿qué pasó con todo mi conocimiento? Sí, se redujo al nuevo conocimiento, parte del cero. Y entonces, cuando todo conocimiento que adquirimos, hacemos que ese conocimiento vuelva a cero, y eso le tenemos mucho miedo. Sobre todo hay personas que son muy académicas, que tienen mucho miedo a incorporar más información en su vida, porque tendrían que esos paradigmas ponerlos en cero, si es que tienen la voluntad de seguir aprendiendo. Porque ¿cómo es que aprendimos? Cuando nuestra mente está vacía y tiene la oportunidad de meter más información. Pero la mente no puede abrirse si no funciona igual que un paracaídas. Si el paracaídas se abre, la mente se abre. Y cuando tenemos nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nuestra vida vuelve a cero o nuestras experiencias vuelven a cero. Y la gente no se da cuenta que ese es un momento de cambio y de aprendizaje muy importante. Los seres humanos somos individuales. Tenemos características propias que no pueden ser de alguna forma comparadas con otro. Pueden ser similares. Pero no iguales, hasta donde yo puedo decir en el programa. Sin embargo, un psicólogo cuando tiene enfrente a un paciente, ¿a qué lo invita? ¿A ser como los demás? Porque se siente al momento de estar enfrente de él inadaptado a los demás. ¿O cuál es básicamente el trabajo que hace un terapeuta
para ayudar a esa persona que busca ayuda? En primer lugar, el terapeuta no lo ayuda. En primer lugar, el terapeuta lo acompaña. ¿Qué quiere decir esto? La persona sabe lo que necesita. Desde la perspectiva existencial, fenomenológica de los modelos existenciales, llámese por ejemplo la Gestalt o algunos otros modelos, se le va facilitando, se le va acompañando a la persona y se le va ayudando a que vaya encontrando sus propias búsquedas. Hay otros modelos en psicología que son igual de válidos, donde son directivos, donde se le dice a la persona qué hacer, cómo sentarse, cómo voltear a ver, qué decir y qué no decir. Pero desde los modelos que particularmente creo yo que es la terapia gestal, va uno acompañando a la persona porque la persona ya sabe lo que necesita y uno le facilita la toma de conciencia de eso que él necesita. ¿Y por qué? El que yo quiera darle a la persona o quiera llevarla a donde yo creo que es correcto que llegue, pues la pregunta es ¿quién dijo que eso era lo correcto, ¿no? Y ponerlo en condiciones de que él se comporte en un rango de tolerancia como los demás se comportan, y eso le llamamos normalidad, pues habrá que ver que la mayoría de los genios de la historia han sido dentro de ese concepto anormales, y esos anormales o que no han estado dentro de la normalidad han sido personas muy creativas. Desde esta perspectiva nosotros, reitero, le ayudamos a la persona que encuentre la salida pero por cuenta propia. Nosotros no podemos decirle a la persona qué es bueno, qué es malo ni qué debe de hacer. Quien lo hiciera en este sentido estaría incurriendo en un error tal vez un poquito delicado, porque como te reitero, ¿quién nos dice que nuestra realidad es la mejor? Y sobre todo es muy importante en el sentido de que hay que ver cuáles son las vivencias también del paciente o de la persona que está recurriendo a nosotros, porque no siempre la persona necesita lo que nosotros creemos que necesita. ¿Qué es lo que hace un buen psicólogo? ¿Sus estudios o su experiencia? Pues yo dijera que las dos cosas van muy de la mano, pero desde mi perspectiva, claro, yo creo que la experiencia es muy importante, porque yo recuerdo que una vez fui a la escuela cuando un maestro, salí de la escuela, me molestó mucho que uno de mis mejores maestros dijo, lo que ustedes saben de la carrera no es ni el 5%, recuerdo que nos dijo. Y entonces yo me alteré porque yo me la pasé, yo era gente que me gustaba mucho estar metido en todos los eventos que se podía. Entonces yo me alteré, yo dije, a ver, ¿cómo que lo que sé no es ni el 5%? Pasados los años, después de un poco de experiencia, algunos estudios, recuerdo que pasé por la misma aula y circunstancialmente el maestro les estaba diciendo lo mismo a mis compañeros, a los alumnos, ¿no? Y yo me detuve en la puerta y le dije al maestro, no eche mentiras, no es el 5, es el 3. Entonces, la formación científica, técnica y teórica de la carrera es importante, pero es la base para la experiencia, y la experiencia es fundamental. Es decir, sobre todo el manejo de ciertas habilidades personales que están puestas cuando una persona tiene un problema de tipo personal. Si un terapeuta no tiene dominio de ciertas emociones, de ciertos aspectos emocionales, es muy fácil que termine transfiriéndose con el paciente. Transferir, reitero, que es que las emociones del paciente empiecen a afectarte anímica y psicológicamente a ti. ¿Qué pasa, Blas, con algunas empresas que existen hoy y que dan consulta a las personas que lo necesitan a través del teléfono, que de pronto se sienten ansiosas, con deseos del suicidio, etcétera? Independientemente de dudar de la capacidad o de la experiencia que pueda haber alguien que esté tomando esas llamadas, de alguna manera tú en tu experiencia y que has trabajado con empresas, ¿a qué te expones cuando hablas a un número 800 o a un número X? ¿Es realmente confiable? ¿Funciona esta clase de psicología vía telefónica o la psicología tiene que ser frente a frente? Dependiendo del tipo de modelo de psicología que utilices, yo como te decía, actualmente la Organización Mundial de la Salud reconoce un poco más de 250 enfoques en psicología. Entonces, por supuesto que la psicología vía telefónica es muy funcional, pero ¿para qué casos? No puedes meter, por así decirlo, teorías humanistas en una empresa porque, bueno, la gente se te sale de control, ¿no? No puedes meter un conductismo en un asilo de ancianos porque imagínate, si no llega a las 7 a comer, pues ya no comió, ¿no? Entonces, esto es más bien cuestión de matiz. Cada modelo en psicología tiene su forma de intervención. Esto es muy importante que entendamos y que la gente lo entienda. No hay ningún modelo psicológico que pueda tocar todo lo de la psicología.
cada modelo está dedicado para ciertas cosas, para ciertas circunstancias. Yo digo reiteradamente, por ejemplo, cuando vas con un abogado, pues hay un abogado penalista, un abogado familiar, abogado mercantil. Bueno, dentro de la psicología también hay modelos que se dedican hay teorías que se enfocan al pasado, hay teorías que se enfocan al presente y hay modelos que se enfocan al futuro. Es muy importante y es muy ético que el terapeuta o el psicólogo sepa definir su campo de acción de la psicología. Es decir, desafortunadamente, y incluso por cuestiones de ética, muchas veces el psicólogo quiere tocar todo. Hay personas que estudian psicología y quieren meterse a la empresa, quieren meterse a la psicoterapia, quieren meterse a trabajo de parejas y no son especialistas en eso y generan problemas verdaderamente severos. Aquí, ¿qué es lo que te digo? La intervención en crisis vía telefónica es un modelo sumamente eficaz para ciertas cosas, pero por lo mismo los modelos de intervención te piden que después de una o dos intervenciones, después vayas te canalizan con un psicoterapeuta y esa persona, bueno, ya posteriormente da sus apreciaciones del caso, ¿no? Pero el proceso psicoterapéutico como tal es insustituible si tienes un problema de tipo psicológico que tú ya no puedes o sientes que ya no tienes herramientas para poder llevar. Pero también hay terapias que son para la gente sana, como dijera Jorge Bucay, hay terapias para sanos, pero también hay terapias para neuróticos, para enfermos, hay para todo. Lo importante es que nosotros como psicólogos sepamos distinguir y sobre todo por ética, saber si el tipo de terapia que estamos aplicando no es para esa persona. Por ética hay que canalizarlo, mandarlo con una persona que sí maneje ese tipo de terapia. A veces nosotros como psicoterapeutas queremos meter a como dé lugar a una persona a una terapia y la persona no le va a funcionar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a decepcionar de la psicología, se va a decepcionar del psicoterapeuta y no fue más que producto de que el mismo terapeuta o psicoterapeuta no tuvo en muchos momentos la ética o la información suficiente para saber marcar distancia, que no es dominio de él, el modelo que estaba interviniendo o que necesitaba la persona. Pues yo quiero agradecerle en este primer programa a Blas Caso, que nos haya acompañado y nos haya hablado un poco de lo que es la psicología y hasta dónde nosotros podemos confiar y dejarnos llevar, por supuesto, ante realidades que a veces uno tiene. En el siguiente programa con Blas Caso vamos a tocar un tema que también se antoja interesante conocer. Viene la época navideña y con ella vienen depresiones y una serie de circunstancias que me supongo a ustedes les sube un poco la chamba y vamos a tratar de entender si usted pues tiene familiares, amigos, hijos, etcétera, que estén pasando por un momento difícil o que usted puede detectar qué tan a tiempo está para ir a ver un psicólogo. Le espero en el siguiente programa de respuestas aquí en abogadosenred.com.mx y en todas las páginas donde estamos afiliados a través de Mexcast. Soy Ramiro Escoto y estoy con usted en breve.